Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, para llevarles buena información y educación a través de las pantallas hasta sus hogares. Para hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy especial, yo creo que para todas las familias, y es sobre el cáncer, ya que el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad. Y para eso nos acompaña Lina María Loaiza, ella es oncóloga de la Clínica Sommer del municipio de Río Negro. Doctora Lina, bienvenida a Ser Mamás. Caterine, muchas gracias por la invitación y por estar acá en el programa. Bueno, doctora, gracias a ti por haber aceptado la invitación y vamos a entrar en materia. Comencemos hablando sobre el cáncer. ¿Qué es el cáncer en general? Bueno, el cáncer es cuando hay una alteración en las células que se empiezan a multiplicar como de manera desordenada y empiezan a crear alteraciones en el organismo, puede ser en una sola zona o pueden empezar a regarse en otras partes del cuerpo, creando anomalías. Bueno, ya teniendo claro eso, doctora, expliquémosle un poquito más a fondo a las familias cuáles son los tipos de cáncer que se pueden desarrollar, porque hay una infinidad de cáncer de piel, de mama, de útero. Entonces hablemos como sobre los tipos de cáncer y cuáles son los más comunes. Bueno, hay más de 100 tipos de cáncer se han como detectado. El cáncer se va a llamar según como el sitio donde se cree, ¿cierto? O según de la zona que esté comprometiendo. También se puede llamar por el epitelio de la zona o de las células de donde está creciendo. Se dice que los cánceres más frecuentes son los que se llaman carcinoma, pero en las mujeres, por ejemplo, ahora los más frecuentes son el cáncer de mama, el cáncer de cervix, incluso también el cáncer de piel. Y en los hombres también está el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de recto y el cáncer de piel. Entonces, cada tipo de cáncer va a estar según la localización y el estadio en el que se diagnostique. Bueno, ¿y cómo es ese diagnóstico? ¿Cómo es ese paso para darnos cuenta que de pronto somos propensos o estamos sufriendo esta enfermedad en cualquiera de las áreas del cuerpo? Bueno, cuando hablamos de diagnóstico hablamos primero de detección temprana. Entonces, en la detección lo que se busca son pruebas de tamizaje. Por ejemplo, en las mujeres se hace la citología, la mamografía, ¿cierto? En los hombres se hace el antígeno de próstata, el tacto rectal, y en ambos sexos se puede hacer el estudio de la sangre en materia fecal. Entonces, cuando un paciente se hace una detección temprana o presenta ya algún síntoma, es cuando consulta y se realiza lo que se llama una biopsia. Esta biopsia es donde se toma una muestra de un tejido o un tipo de líquido del cuerpo, sea de sangre o de otra parte, y se lleva a estudiar. Ya con este diagnóstico es que podemos tener un diagnóstico definitivo de un tipo de cáncer. Bueno, doctora, ¿y qué hay después de ese diagnóstico? Porque de pronto para muchas familias o muchas personas podría creer yo que el cáncer podría ser sinónimo de muerte o de que ya se acabó todo. ¿Qué hay después de ese diagnóstico con el paciente? Bueno, lo importante en el diagnóstico es tener un acompañamiento, tanto en la parte clínica como en otras esferas de la persona humana, es decir, la parte emocional, la parte de la nutrición, de la alimentación. Entonces, lo que buscamos, por ejemplo, en la Clínica Sommer, con la unidad funcional de cáncer, es el manejo integral de esta patología. Como mencionábamos al inicio del programa, doctora, hay muchos tipos de cáncer, ¿cierto? Lo más importante es la detección temprana de la patología. Por ejemplo, ¿cómo detectarlo de manera temprana si de pronto no tenemos ningún síntoma? Por ejemplo, en las mujeres con el cáncer de mama, que generalmente nos recomiendan el autoexamen. Por ejemplo, para los otros tipos de cáncer que se recomienda para una detección temprana. Bueno, entonces ya hay varios tipos de cáncer que podemos tener tamizajes tempranos. En las mujeres se recomienda la citología, algunos recomiendan después de los 21 años, mamografías después de los 50, incluso algunos mayores de 40, y la mujer también en el cáncer de mama, que tú lo hablabas, es el autoexamen. Estarse haciendo palpación a nivel de las glándulas mamarias después de cada periodo menstrual, pero hay que conocer nuestra anatomía, mirar cómo es el seno, si tenemos alguna nodulación, si cambia la característica, si se pone en alguna parte más dura que otra, si tiene un hundimiento, si de pronto empieza salida de líquido por el pezón. En el hombre, pues también el tacto rectal en los mayores de 50 años, el antígeno de próstata, que es un examen que se hace en la sangre, también a mayores de 50, y en ambos géneros se recomienda, como les decía ahora,
mayores de 50 el estudio de la sangre en la materia fecal. Hay cánceres que no dan síntomas, ¿cierto? Y para eso se busca esta detección temprana, pero hay otros cánceres que sí pueden dar síntomas, entonces la recomendación es que ante un síntoma persistente o que para ti es anormal, consultes a tu médico de la EPS en este caso. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Ya hay un diagnóstico que nos indica que tenemos algún tipo de cáncer, doctora. ¿Cuáles son los tipos de tratamientos que existen? Porque sabemos que no todos tienen como la misma dificultad o la misma gravedad y se hacen diferentes tipos de tratamientos dependiendo de la patología. Entonces, expliquemos acerca de eso. Bueno, los tratamientos en el cáncer va a depender del tipo de cáncer, de la localización y del estadio que esté en este momento el cáncer. Hay desde estadio 1 hasta estadio 4 que se considera estadio metastásico. Entonces, uno de los tipos de tratamiento es la cirugía. La cirugía que busca es extirpar o sacar del cuerpo ese tumor, ese tejido que está alterado. Existe también la quimioterapia, que lo que usa son medicamentos para destruir todo ese tipo de células o tejidos cancerosos. Y existe también la radioterapia, que lo que utiliza son radiaciones ionizantes ya como tratamiento médico para erradicar o destruir toda esa célula tumoral. Existen otros tipos de tratamientos hormonales, tratamientos de inmunoterapia, tratamientos de trasplantes de médula ósea, ¿cierto? Pero todo eso se centra más o menos en eso y ya al final, ya en estadios más avanzados, existe el tratamiento de cuidados paliativos, ¿cierto? Que también se empieza incluso desde estadios tempranos y es un acompañamiento hasta la muerte si llegara a presentarse. Hablando ya de cuidados paliativos, ya de pacientes que llegaron a una situación de mayor gravedad y complejidad, ¿de qué depende, doctora, de que un paciente pueda superar la enfermedad? Porque vemos que muchas personas lo superan y de una manera pues muy positiva salen adelante durante su proceso de quimio, de radioterapia, pero vemos que otras llegan hasta estas situaciones de estar en una unidad de cuidados intensivos, de necesitar cuidados paliativos. Entonces, ¿de qué depende esto? Expliquémosle un poquitico a las personas. Bueno, los cuidados paliativos es una especialidad que cada vez cobra más importancia en el medio y es el acompañamiento a todo el proceso del cáncer. Desde un estadio temprano donde te puede acompañar en el manejo del dolor o de los síntomas asociados no solo al cáncer, sino a los tratamientos asociados, pero también en la etapa final de la vida. Cuando llegamos a veces a estadios 4, donde ya no tenemos la posibilidad de curación, sino que entramos en un tratamiento paliativo, es decir, control de los síntomas, esta especialidad cobra más importancia. Existen también tratamientos de quimioterapia, de radioterapia que se pueden ofrecer, pero llega un momento donde de pronto ya no vamos a encarnizarnos más, por decirlo así, en ofrecer otros tipos de tratamiento que estemos prolongando de pronto un sufrimiento. Entonces, los cuidados paliativos buscan acompañar a este paciente en el final de la vida, en su proceso con la muerte, para que no tenga dolor, para que esté acompañado por sus familiares y para ayudar a él a asimilar su enfermedad a lo que pueda pasar. O sea, que quiere decir que es como un tipo de apoyo para que llegue un momento de término de vida más tranquilo, por así decirlo. Exactamente. Bueno, Doc, llega el momento de ir a hacer una breve pausa comerciales, pero ya volvemos con más información sobre el cáncer aquí en nuestro programa Ser Mamás. Sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Santi, mira por aquí tu torta. Muchísimas gracias, Kate. Oíste, vos estás bien, te veo como un poquito preocupada. Ay, Santi, pues la verdad no me pasa nada grave, pero sí he estado como muy pensativa y estresada.
la situación del mundo ha cambiado, la economía ha cambiado y eso me genera una cantidad de inseguridades para mi futuro. Eso sí es verdad. Imagínate que la vez pasada estábamos hablando justamente de eso en mi casa. ¿Y cómo te parece que mi papá adquirió un seguro de vida y un seguro contra accidentes que en caso de que le llegue a pasar algo o nos llegue a faltar, nosotros podamos contar con algunos recursos? Viste, pero eso suena lo más interesante. ¿Y qué tan lindo tu papá haberse puesto en esa? Pero vos también podés, porque ahora Plenitud ofrece varias opciones en seguros. Eso es exactamente lo que voy a hacer, Santi. Eso es un muy buen consejo. Yo a mi familia la quiero mucho. Y qué mejor forma de demostrarle que los amo con un seguro de Plenitud. Total, Katy. Y ve, haceme un favor, tráeme la cuenta que me tengo que ir en 15 minuticos. Cómete la torta tranquilo, ¿ya dónde vas? Es que ¿cómo te parece que Plenitud está ofreciendo unas charlas y unas capacitaciones súper interesantes y comienza una como en 20 minutos? Pero usted le está sacando mucho provecho a Plenitud. Claro, y es que todos deberíamos, Katy, porque es que con un plan tan bueno ya no hay razón para no tenerlo. Adicionalmente, con todo lo que puedes ahorrar, sale prácticamente gratis. Y lo mejor de todo es que ahora hasta podemos ganar dinero ofreciéndole Plenitud a los amigos. Ah, no, pero eso está muy interesante. Mejor dicho, vea, ya llegó el primer candidato. Voy a ir a ofrecer Plenitud a todos mis amigos. Que Dale, estés bien, Santi. cuídate. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Regresamos a nuestro programa Ser Mamás hablando sobre los tipos de cáncer y del cáncer en general. Y para esto nos está acompañando la doctora Lina María Loaiza, ella es oncóloga de la Clínica Sommer. Doctora, antes de irnos a comerciales hablamos un poquitico sobre el cáncer de manera muy general. Ahora vamos a hablar sobre la unidad de cáncer de adultos de la Clínica Sommer. El 4 de febrero se celebra o se conmemora, porque no es una celebración sino una conmemoración, el Día Internacional del Cáncer. Contémosle a las personas que nos ven a través del programa sobre esta actividad que se va a realizar allí en la unidad. Bueno, el 4 de febrero, hace más de 20 años, se está conmemorando, como tú dices, el Día Mundial contra el Cáncer. El Día Mundial contra el Cáncer lo que busca es visibilizar esta patología, que la gente se acuerde que este diagnóstico existe, que existen en este momento pacientes que pasan por este tipo de procesos y que todos podemos tener en algún momento un riesgo de padecer esta enfermedad. La Clínica Sommer lo que busca este día es visibilizar que nosotros podemos acompañarlos en este proceso, que tenemos la primera unidad funcional de cáncer en Antioquia, con un manejo integral al paciente, donde ofrecemos desde la detección temprana hasta el tratamiento integral. Tenemos psicólogo, tenemos trabajo social, tenemos guía espiritual, tenemos cuidados paliativos, especialista en mastología, en urología, tenemos oncólogos clínicos, oncólogos radioterápicos, cirujanos oncólogos, ginecólogos oncólogos, tenemos ortopedia oncológica, tenemos cirugía general, tenemos el grupo de cuidados intensivos, urgencias, es decir, es una unidad que puede acompañar al paciente desde el ingreso hasta el proceso, sea porque logra como superar esta enfermedad o porque lastimosamente pues, no lo logra superar, pero lo acompañamos hasta el final. Es una unidad de cáncer de adultos muy integral, o sea, está integrada por una cantidad de profesionales y yo creo que es muy importante saber que acá en el Oriente Antioqueño contamos con esta unidad y que es la única en Antioquia.
¿Cuál es la importancia de que sea la única en Antioquia y más o menos cuántos pacientes entonces se atienden desde la unidad, doctora? Bueno, es la primera unidad funcional de cáncer en Antioquia, es la segunda en Colombia. Fue un trabajo muy grande de todos los especialistas y de todo el grupo de la unidad funcional. ¿Para qué? Para buscar disminuir barreras. El lema este año con la Organización Mundial de la Salud y con la OPS es cerremos barreras, que el paciente no tenga barreras en el acceso a la detección temprana, al diagnóstico, al tratamiento, a todo el acompañamiento. Entonces, lo que busca la unidad funcional es que todo esté integrado, que el paciente no tenga que salir a un lado a un tratamiento, luego ir al otro a la radioterapia, luego estar buscando autorizaciones y que se atrase el diagnóstico, porque la importancia en estos tipos de tratamientos son los tiempos y que cumplamos con unos tiempos adecuados para poder ofrecer, si es posible, una curación o si no, una estabilidad de la enfermedad. La unidad de cáncer pues cada vez está aumentando más en pacientes, ¿cierto? El año pasado se dice que se aplicaron en tratamientos y todo más de 4.400 pacientes a tratamientos oncológicos. Bueno, gracias a Dios. O sea que desde la unidad de cáncer de adultos se reciben pacientes de toda Antioquia y se podría decir que también de todo el país. Sí, en este momento estamos recibiendo pacientes, la mayoría del oriente, pero también recibimos de Antioquia, del Chocó nos llega también una gran población, pero también tenemos de otras regiones de Colombia. Bueno, ¿y cómo se remite un paciente hasta esta unidad? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se define si puede llegar o no a ser parte de recibir su tratamiento en la unidad? Bueno, la unidad siempre tiene las puertas abiertas, pero pues es por medio de las EPS que nos direccionan los pacientes ya con un diagnóstico definitivo para nosotros mirar qué especialidad es el que debe entrar a tratar ese paciente y ya entra a la unidad. Bueno, ya usted nos contaba que desde la unidad hay una cantidad de especialistas y que es una unidad que atiende y trata la patología de una manera muy integral, pero ¿cuál es la diferencia de que un paciente reciba o cuál es ese valor agregado de que reciba su tratamiento en una unidad de cáncer a que lo reciba, como usted nos mencionaba, de pronto en una clínica, que le hagan un procedimiento, en otro lado le hagan otro procedimiento? ¿Cuáles son los resultados y los beneficios para este paciente? Entonces, una unidad funcional de cáncer lo que busca es el manejo integral, como decimos. Entonces, aquí vas a tener no solo la parte clínica, sino la parte también de la persona, la parte social. Entonces tienes acompañamiento por nutrición, tienes acompañamiento por consejero espiritual, si en este momento pues está interesado, tienes trabajo social, tiene el psicólogo y tiene la limitación, y es que no hay barreras para ofrecerte los tratamientos, no se te atrasan por autorizaciones, el tratamiento se hace en juntas disciplinares donde participan los médicos que están en tu proceso para definir el mejor manejo. Desde la unidad, doctora, como ya sabemos que hay una infinidad de cáncer, ¿qué tipos de cáncer se tratan desde la unidad? ¿O pueden manejar y tratar cualquier tipo de cáncer? En este momento estamos tratando todas las patologías de cáncer en adulto y la idea es en un futuro también empezar a tratar las patologías en cáncer infantil. Bueno, hay algo muy bonito que se hace desde la unidad y son los trámites internos. ¿Cómo es ese proceso de trámites internos que se hace desde allí? Bueno, allá creamos un programa que se llama Gestión de Casos, donde hay varias personas, jefes de enfermería, auxiliares y secretarias que se encargan de las autorizaciones internas con las EPS. Ellas son las que son el enlace de comunicación con esa EPS para que el paciente no tenga que salir él, gastar recursos para ir a buscar autorizaciones. Lo que busca eso es tener la autorización para que el paciente pueda recibir su tratamiento integral. Bueno, yo me imagino que allí en la unidad no solamente se recibe un paciente, doctora, sino que también se recibe como una familia, porque el paciente que padece esta enfermedad debe ir acompañado siempre de alguien. ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento al acompañante de ese paciente, valga la redundancia? Claro que sí, pues estos diagnósticos no solo golpean a la persona que la recibe, sino que también son a veces golpes para la familia y los acompañantes. Entonces, el apoyo que se le dé a esos acompañantes, a esos cuidadores, va a ayudar también y se va a ver en beneficio del paciente, ¿cierto? Porque él va a sentir acompañamiento, va a sentir que están enterados de su enfermedad. Entonces, la idea es que allá también tenemos programas para los cuidadores, se les enseñan a manejar medicamentos, se les enseñan a manejar sondas y todo el acompañamiento, se les dan líneas de emergencia si se necesitan y líneas para aclarar dudas si en algún momento se tienen.
Doc, y nosotros como pacientes o como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hábitos podemos incluir en nuestra vida para disminuir de pronto el riesgo de padecer algún tipo de cáncer? Porque sabemos que no estamos exentos, ¿cierto?, de sufrir cualquier tipo de enfermedad, pero que sí podemos hacer actividades, incluir hábitos en nuestra vida diaria para disminuir esos riesgos. Entonces, ¿qué decirle a las personas sobre estos hábitos saludables? Claro, el cáncer es como multifactorial, es decir, no hay nada que yo pueda decir si no lo hago no me da, pero sí hay factores de nuestra vida diaria que podemos realizar o podemos evitar para disminuir ese factor de riesgo. Uno es el tabaquismo, ¿cierto? Entonces, dejar de fumar es importante. Otro, una alimentación balanceada, rica en consumo de verduras, de frutas, abundante ingesta de líquidos, en este caso el agua, el deporte. La OMS recomienda más de 3 días a la semana, un deporte de una intensidad moderada entre 30 y 40 minutos, dormir bien también es súper importante. Entonces, más que todo son hábitos saludables. Nosotros estamos en el oriente antioqueño, ¿cierto? Y la unidad de cáncer de adultos está ubicada en la Clínica Sommer del municipio de Río Negro. Entonces, digamos que en la zona, ¿cuáles son los cánceres más prevalentes de la región en general, del oriente antioqueño, que es como la población en donde está ubicada la unidad de cáncer? Bueno, en este momento los cánceres más prevalentes que tenemos está el cáncer de mama, el cáncer de próstata, también es prevalente el cáncer de cuello uterino, que en este caso es el del cervix, y también uno ve que en esta zona a veces es más prevalente el cáncer gástrico y el cáncer de piel. Entonces, ahora me faltó agregarte ahí, importante en el cáncer de piel, es la protección solar, no exponerse en horarios donde el sol es muy fuerte, entre las 11 y las 3 de la tarde, y si toca por algún motivo personal, pues utilizar protección solar. Bueno, esto es muy importante. Yo creo que muy pocas personas incluimos el antisolar en nuestra vida diaria, pero es muy importante, y hacerlo cada 4 horas, que pierde el efecto el protector solar. De estos tipos de cáncer, doctora Lina, ¿cuál es el tipo que más muertes causa en las personas? En este momento se dice que los cánceres más prevalentes de mortalidad está el cáncer de pulmón, el cáncer de mama también es uno de los prevalentes, y también el cáncer de colon. Bueno, ¿y qué pasa cuando una persona que ya tiene su diagnóstico del tipo de cáncer que le hayan detectado no quiere recibir el tratamiento? Bueno, es una como... Ay no, ahí me equivoqué. No sé. Hágale tranquila desde ahí, desde la respuesta. Bueno. Es una opción que tiene la persona, ¿cierto? Esto no es una camisa de fuerza. Desde que la paciente recibe su diagnóstico, la idea es acompañarla para tomar la mejor decisión. Pero claro que existen personas que no quieren tratarse. Pero esto no quiere decir que vamos a cerrar las puertas como una unidad funcional. Lo que hacemos es direccionar a la paciente al psicólogo, al proyecto de cuidado paliativo, para que ellos lo acompañen en este proceso a vivir su enfermedad y a ir paliando esos síntomas que puedan aparecer secundario a ella. Bueno, como lo mencionábamos ahorita, doctora Lina, el 4 de febrero se celebra o se conmemora el Día Internacional del Cáncer. Desde la clínica, ¿qué se va a realizar? Desde la unidad, ¿qué actividad se va a realizar para este día? ¿Cómo se une la Clínica Sommer a la conmemoración de esta fecha? Bueno, la Clínica Sommer se une acompañando primero a los pacientes que están en este momento a tratamiento, visibilizando esta patología, mostrándonos nosotros como institución para que los pacientes, en este caso del Oriente, sepan dónde acudir. Vamos a hacer ese día jornada con los pacientes, les vamos a recordar sobre ese día y la importancia, vamos a tener testimonios de pacientes y vamos a tener de la parte de la coordinación funcional un Facebook Live respondiendo preguntas y hablando qué se espera del cáncer. Bueno, Doc, ¿qué mensaje para las familias y para los pacientes que están padeciendo la enfermedad o que acaban de recibir este diagnóstico? Lo primero que yo les recomendaría es que amen su existencia, que prevenir puede salvar vidas, pero si ya tenemos un diagnóstico es que luchemos, que no están solos, que tenemos muchos profesionales capacitados con todas las herramientas brindándoles un acompañamiento desde el inicio hasta el final del proceso, sea porque salgamos con una curación o una estabilidad de la enfermedad, o sea porque las cosas no se dan, pero acompañarnos en todo este proceso si llegara a presentarse la muerte.
Bueno, doctora Lina, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por acompañarnos, por haberle dado esta información tan valiosa a las familias de ser mamás a través de nuestro programa, que yo creo que esto es un tema que está en todas partes, pero que todavía hay un poquito de misterio alrededor de él por el dolor que causa y por lo que consideramos que puede significar que es como la muerte. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. Gracias a ustedes por invitarme y como siempre dispuesta a lo que necesiten. Bueno, doctora, muchísimas gracias y a ustedes, familias, también les agradecemos infinitamente por estar siempre con nosotros. Recuerden que en YouTube nos pueden buscar como Cable Plus Televisión Guarne, ahí van a encontrar todos nuestros contenidos hasta el momento y pues un saludo muy especial a los televidentes que nos ven en el oriente antioqueño, en el Valle de Aburrá y en el nordeste antioqueño. Gracias, gracias siempre por permanecer y nos vemos en un próximo programa. Sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adórame, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adórame, mi bebé, que los ángeles van a cantar